también ministrados por el Espíritu Santo a través de los maestros que usted ha escogido. Señor, permite pues tu pueblo puede estar compenetrado en esta noche, en esta tu voluntad, y de esta manera, mi Señor, todos y cada uno de nosotros ser edificados. Gracias, pues te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, primer libro de Reyes, capítulo número 20, versículo 1 al 6, hemos dado lectura. Tenemos dentro de este escenario, primeramente, que recordar que ya el profeta Elías había ido en pos de su reemplazo. Usted recordará en el capítulo 19, en la parte final, de qué manera Elías busca dentro de las 3 órdenes que le dio Dios para que ésta las ejecutara. Que primero fuera a buscar en Siria al reemplazo de del rey de esa nación, luego que fuera a la capital, es decir, Samaria, para buscar el reemplazo de Acab, y por último buscar él mismo su propio reemplazo, hablando del profeta Eliseo. Como usted ya lo sabe, buscó primeramente su propio reemplazo, y de alguna forma, de hasta cierto punto despectivamente, hace la invitación para que sea Eliseo su sucesor. Como usted ya lo sabrá, no dudó 2 veces en accederlo, sino que fue a su casa, se despidió de su padre, de su madre, de los bueyes que él mismo estaba usando para arar el campo, los mataría, los sacrificaría a su Dios, y luego de esto invitaría a la gente a manera de una fiesta y despedida para él ahora ponerse al servicio del profeta Elías. Pero ya en el capítulo 20 es evidente que el tiempo ha transcurrido. Como decía un teólogo que también hizo un análisis con respecto a los tiempos, 13 años estaría alrededor sirviendo Eliseo a Elías. Posiblemente un par de años después, este suceso en el cual Acab va a confrontar al rey Ben-Hadad, rey de los sirios. Ahora, cuando vamos al texto de la palabra, que dice la Escritura en el versículo, venga conmigo por favor, en el versículo número 3, el rey dice que ya había tomado para sí cuántos reinos aparte de él. Versículo número primero nos dice que había tomado 32 reyes, y en el verso número 3, una vez que tiene sitiada la capital de Israel, que era Samaria, le manda a decir, y todo esto con mensajeros: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos también son míos. Creo que cuando Acab recibe el mensaje por parte de esa comitiva, que era muy común verlo entre los imperios antes de establecer o una unión o una batalla, creo que Acab entendía esta expresión o esta declaración por medio de la embajada, que simplemente Ben-Hadad quería hacer nuevamente hacer un recordatorio, dándole a entender al rey de que su reino, como gozaba de su cobertura, era como que si formaba parte de su reino también. Pero claro, eso es como que en casa le puedan llegar a decir, no sé, se me ocurre, un pariente suyo que sea sumamente cercano a usted y le mande a decir con un hijo de él, como a veces tenemos esta expresión, siéntase como en su casa, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero ojo, esas son simplemente expresiones. Pero ¿qué hay de que esa expresión que suele ser común, su vecino o su pariente la tome al pie de la letra, y que enviándole a un hijo de él le diga, bueno, vengo por su cocina, vengo por su lavadora y también por su televisor? Y usted dirá, ¿y cómo así? Lo que pasa es que usted dijo que son míos y vengo a llevármelo. Llamado, esa es la idea en la cual en esta noche se concentra en estos primeros 6 versículos. Ben-Hadad le manda a decir al rey Acab, que todo lo que él tiene es de él. Y claro, él entiende una expresión, a esta expresión él la entiende simplemente como una alegoría más. Por eso le manda a responder, versículo número 4, y el rey de Israel le responde, como tú dices, mientras obviamente no te lo lleves, pero como tú lo has dicho, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo también
lo que tengo. Claro, esa respuesta va, diríamos, acorde a una diríamos, declaración simplemente alegórica. Pero Ben-Hadad no quería que simplemente el rey Acab entienda de que si las cosas eran de él, sino que ahora él había venido con 32 reyes a despojarlo absolutamente de todo. Y eso es lo que va a acontecer en los versículos posteriores. En el versículo número 5 dice la Escritura: volviendo los mensajeros otra vez, le dijeron a Ben-Hadad así, de la siguiente manera: yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Verso 6. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tenga. Cuando recibe por segunda vez esta declaración, entonces podríamos decir que acá entiende que no son solo palabras alegóricas. Entiende de que sí, lo que él le pedía lo habría de tomar ahora, sí, si fuese posible, hasta por la fuerza. Y ahí es donde acá obviamente resiente en su corazón y dice: esto es grave, esto es duro, esto es difícil de aceptar. Y querido hermano, yo no sé, pero cuando usted viene justamente a la escritura y viene a las enseñanzas, yo no sé si usted podría llegar a captar que lo que va a experimentar acá se lo tiene muy bien merecido. Ya hemos visto y hemos hablado acerca, y hemos inclusive hemos podido profundizar lo terrible y lo vil que se podría considerar este rey, y junto a él también a su esposa Jezabel. Y querido hermano, cualquier día eso que le va a pasar se lo tiene bien merecido por perverso, por malo, por irse en contra de la palabra del Señor. Pero en esta noche, mi amado hermano, quiero hacer alusión como tema a la misericordia de Dios. Dice la Escritura, mi querido hermano, y venga conmigo porque vamos a arrancar. Si estos primeros 6 versículos son tan solo la introducción, quisiera arrancar, mi amado hermano, leyendo lo que nos dice la segunda carta de Timoteo, allá en el capítulo 2, verso número 13. Sí, vamos a tomar ese pasaje bíblico como base para, en función de eso, sí, seguir adentrándonos en la primera carta de los Reyes, capítulo 20. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso número 13. Segunda de Timoteo 2, verso número 13. ¿Lo encontró? Amén. ¿Qué nos declara la Escritura en ese precioso verso? Si fuéramos infieles. Yo le pregunto, ¿entra o encaja acá en esa declaración bíblica? Acá había sido infiel, y yo creo que mucho más que infiel. Versículo número 13 nos sigue diciendo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sí, hasta ahí quiero llegar porque terminarán siendo un obrero aprobado. Sí, pero en esa primera declaración del verso número 13, si recuerda si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él ha dicho en su palabra que Él es misericordioso y lo cumple. Ahora, ¿bajo qué condiciones Él muestra misericordia? Ahí mucha gente puede llegar a sacar su propia estimación, su propia conclusión. Uno podría decir, pero de manera personal, bueno, yo me muestro fiel con el que también se muestra fiel conmigo. Y eso puede pasar a veces en una relación sentimental. No, yo le soy fiel siempre y cuando Él me sea también fiel. Si Él es infiel, yo le pago con la misma moneda. Hermano, Dios no piensa como el hombre piensa, o Dios no paga como el hombre suele pagar. Dios, mi amado hermano, obviamente estará en el asunto,
Cuando nos adentramos en el capítulo 20, acompáñenme por favor, ahora que Acab se siente básicamente entre la espada y la pared. Dice la Escritura, entonces el rey de Israel no le queda otro recurso, no tiene, y eso debemos entenderlo. Si Acab no posee la capacidad militar, bélica, para poder confrontar ¿a quién? ¿A quién? Al rey de Siria, porque ya de por sí el imperio sirio era uno de los imperios más grandes del mundo en aquella época. Y si a esto le sumamos 32 reyes más, hermano, estamos hablando de una fuerza bélica innumerable. Estos están sitiando a Israel. Israel no tiene manera o forma de escapar. Básicamente, si se niegan a dar lo que el rey pide, los van así a aniquilar, y todo lo que dijo Ben-Hadad lo va a tomar por la fuerza. Y claro, si algo se toma por la fuerza, ya obviamente no se va a respetar la vida de los hombres, ni de las mujeres, ni de los niños. Todos posiblemente pasarían a filo de espada. Ahora, dice en el verso número 7, el rey tomará así para sí consejo. Versículo 7. Entonces el rey de Israel llamó a todos, y esto es muy interesante, llamó a todos los ancianos, dice ahí, del país. Recuerdo conforme a lo que hizo, pero de manera contraria al hijo de Salomón. ¿Se acuerda usted de Roboam? Que cuando a su vez se dio también en aprietos con su propio pueblo, ¿a quién fue a pedir consejo? A los ancianos. ¿A quién le pidió consejo? A todos los jóvenes, y como él era contemporáneo con ellos, ahí fue a buscar consejo, y penosamente ese consejo no fue para nada sabio. Pero el rey, amado hermano, va a buscar consejo de los ancianos. Y dice la Escritura en el versículo 7, les dice, entended y ver ahora cómo hablando obviamente de Ben-Hadad, cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos, por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Es decir, me ha solicitado que le dé, y yo se lo puedo dar, pero no de la forma en la que él me lo está pidiendo. Es decir, de pronto le podría dar, qué sé yo, un presente de oro, un presente de mujeres, un presente de plata y de muchos bienes, pero que lo quiera todo, eso es lo que no estoy dispuesto a ceder. Ahora, mucha gente, mi amado hermano, posiblemente trance así, que si ya no quiero pasar al plano espiritual, sí, con el mundo. A veces el mundo, mi amado hermano, te pide si le des todo, pero tú sabiendo que tu vida de alguna forma está también, diríamos, enganchada con tu Dios, tú dices, bueno, yo te puedo dar, pero no todo lo que me pidas. Te puedo dar una parte de mi tiempo, te puedo dar una parte de mi intelecto, una parte de mi fuerza, pero no me pidas toda la fuerza o todo el tiempo, porque no puedo transar sin contigo, porque mi vida también necesita, en este caso, servir, o necesita tener aparte un tiempo para dedicárselo a Dios. Y a veces el creyente, mi amado hermano, se ve en esa encrucijada como se dio acá. Acá lo está básicamente por la advertencia, lo está queriendo perder todo y lo van a dejar sin todo. Mi amado, ¿cómo poder reaccionar frente a esta situación? Ahora, acá hace algo prudente dentro, digamos, de su dureza de corazón. Va y busca sin consejo de gente de experiencia. Y claro, esos ancianos le darán hasta cierto punto un respiro. Y amado hermano, nunca trances con el todo. Si tu Dios es el único que puede recibir de ti el todo de las cosas. Amén. Toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, todo tu amor. Con Él no se tranza. A Él sí se lo debe de dar todo. Pero el mundo, mi amado hermano, te va a querer pedir el todo. Y tú debes de saber que si el mundo te pone en esa encrucijada, tú no puedes ceder. Debes buscar una vía de acceso para salir de ese compromiso y librarte, porque hay quienes penosamente ceden y dicen, bueno, está bien, le trabajo de lunes a domingo. Y con eso colapsó su vida espiritual. Ya está bien, no le voy a trabajar las 8 horas que son lo que el código laboral dice. Le voy a trabajar desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Pregunta, ¿a qué hora se congrega?
No hay horario, no hay estimación para ellos. Mucho pueblo de Dios tranza de esa manera y lo que no sabe es que lo está perdiendo todo. Cuando te veas en eso, busca ayuda. ¿Qué hizo acá de insensato? ¿Por qué era un insensato? Era un desobediente, un hombre desleal, un hombre vil. Pero no más allá de todo eso, mi amado hermano, en esa instancia de su vida, hace lo correcto. Y claro, Dios, siendo misericordioso, la Biblia dice allá en 2 Timoteo 3, recuerda el versículo 17, que nos decía, porque si fuéramos infieles, ¿qué hará Dios? Igual, Él va a permanecer fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, en el versículo número 8, todos, dice la Biblia, verso 8, acompáñenme por favor con la Escritura, y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron. ¿Qué le dijeron todo el pueblo? No le obedezcas ni hagas lo que te pide. Amén. Dirá cualquiera, pero hermano, es un orden superior, es un rey supremo. Si dirá cualquiera, pero si el jefe me lo ha dicho. Bueno, pero sobre el jefe está tu Dios. Pero fue el papá el que se lo dijo. Sí, pero sobre el papá está tu Dios. Pero si es mi esposo, sí, pero sobre el esposo está tu Dios. Pero si fue el pastor el que me lo pidió, sí, pero sobre el pastor está tu Dios. Mi hermano, tú tienes en Dios la suficiente, yo diría, capacidad de poder discernir qué es lo que te conviene espiritualmente hablando y qué es lo que no te conviene, lo que no puedes llegar a ceder, sí, haciendo menguar tu forma, sí, de buscar a Dios. Y claro, Dios siempre será más bien el que te quiere demandar más y el mundo no se lo va a permitir. Mi amado, el pueblo y los ancianos respondieron acá diciéndole, no le obedezcas. Si no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Claro, esa declaración exponía acá y a todos los habitantes de la capital. A todos. Todos sabían que si ellos desobedecían, se le venía el rey y 32 reyes más. Con todo, lo iban a perder todo. Ahora, qué interesante el desafío que ellos promulgan al rey a manera de consejo. Ellos también estaban dispuestos, si fuese posible, morir, pero no dar lo que se les pedía. Diría cualquiera en tiempos presentes, preferían que lo botaran del empleo, pero no servir a manera de esclavitud. Prefirieron, digamos, perder, sí, el ingreso, pero no perder por el ingreso el tiempo que antes ellos tenían para poderlo dedicar a su Señor. Mi amado hermano, es que hay algo que sí es más valioso que tu trabajo, que tu familia y aún que ti mismo. Porque sobre nosotros mismos, nuestro amor debe de ir por encima de cualquier interés personal. Debe estar primero Dios en la cúspide. ¿Cuántas veces tú mismo tienes que privarte de cosas que te agradan, de invitaciones para ponerlo a Él primero y luego cualquier otra cosa? Mi querido hermano, dice pues la Escritura en el versículo número 8, que ellos le respondieron, los ancianos y todo el pueblo le respondieron diciendo, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Bueno, la respuesta estaba, diríamos, si por mayoría estaba dada. La pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Antes de continuar leyendo, mi amado hermano, acompáñenme a la Escritura. Quisiera que usted considerara lo que dice el libro de los Salmos. Venga conmigo, por favor. Allá en el capítulo número 86. Libro de los Salmos, capítulo número 86. Antes de seguir, en el versículo número 15. Sí. El libro de los Salmos, capítulo número 86. Quisiera respaldarlo con este precioso pasaje. Dice el versículo número 15. ¿Lo tiene? Mas tú, Señor, Dios misericordioso
y clemente, lento ¿para qué? Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 16, mírame y ten misericordia de mí. Dan, dice ahí, tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Amén. Ahora, qué preciosa es lo que declara sobre todo el verso 16. Mírame, sí, y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. Sí, esto obviamente lo dijo ¿quién? ¿El rey? El rey David. Mi amado, porque él obviamente había experimentado el fracaso, pero también la gloria de tener a su Dios como respaldo en momentos de crisis. Ahora, cuando vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 20, versículo número 9 ahora, luego de que si el pueblo y los ancianos le dicen, no accedas acá, si no permitas que suceda esto, dice el verso 9, entonces él respondió a quienes, a esa comitiva que estaba como pelotita de un lado para el otro. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio. ¿Sí? Es decir, a lo primero que tú habías mencionado, no a lo segundo, sino a lo primero. Lo que tú decías al principio, mas esto, hablando de qué, de lo segundo. ¿Y qué era lo segundo? Que iba a enviar qué cosa, decía el rey de Siria. Iba a enviar a su gente para que se metiera en el palacio y se metiera en la casa de los siervos de Israel a despojarlos de todo lo que ellos quisieran. Dice, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron, ¿qué cosa? Y le dieron, la respuesta del rey, de acá, el rey de Israel, acá. Posiblemente esto obviamente traería un final no feliz, sino un desenlace fatal. El versículo número 10 nos dice, y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Esta expresión la utilizó ¿quién en su debido momento? Jezabel, pero contra el profeta Elías. Esta es una declaración como de juramento para poder poner una sentencia. Dice la Escritura, así me hagan los dioses, y aún me añada que el polvo de Samaria, la tierra de Samaria, no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Es decir, no me quieres dar lo que yo estoy pidiendo. Mañana posiblemente la tierra que tú pisas no bastará como oro para mi pueblo. Es decir, te voy a quitar del lugar donde tú estás, puesto que en este caso la planta de tu pie. Te voy a arrasar con todo. Bueno, hermano, ¿qué hacer frente a todo esto? Pregunto, ¿acá tenía una palabra de Dios para todo esto? Ya usted ha leído el texto hasta el verso 10. ¿En qué se fundamentaba acá para simplemente hacer lo que había hecho? En la palabra de quiénes? De los ancianos. Simplemente en el consejo de aquellos que por las ganas habían de alguna forma, por su experiencia, habían conocido en su debido momento al Dios de Israel. No había profeta que le dé en ese momento un respiro, un alivio. Y de hecho, como usted bien lo sabe, este escenario bien podía ser el cumplimiento de la profecía que había dado Dios a qué profeta. ¿A quién? A Elías. ¿Qué había dicho acerca de Acán el Señor? Cuando usted va al capítulo número 19, versículo, venga conmigo por favor, versículo número 16, dice la Biblia, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre quién.
sobre Israel. Si Elías, obviamente, que estaba en la nación de Israel, había escuchado acerca de esta confrontación, que Elías debió haber pensado, hasta aquí llegó ¿quién? Hasta aquí llegó acá. Y tendría yo más bien que apresurarme para buscar a quién, para que lo reemplace. ¿A quién? A Jehú. Mi amado, pero Dios era misericordioso. Dice la Escritura en el versículo número 11, y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se agrade tanto. Mire esta confrontación. Decidle que no se agrade tanto el que se ciñe las armas, o el que abriga el armamento, como el que las desciñe, o como el que se las vuelve a sacar. Esto obviamente es una expresión sarcástica, pero que entre rey y rey simplemente lo único que hacían era encender la mecha de una bomba que habría de explotar. Eso sí, ¿en contra de quién? En contra de acá. Verso número 12. Y cuando él oyó, hablando del rey de Siria, y cuando él oyó esta palabra estando bebiendo, ¿con quiénes? ¿Cuántos reyes había llevado? 32 reyes. Con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí, en ese preciso momento, ¿qué cree que pasa? He aquí, ¿qué dice la Biblia? Léalo por favor. Un profeta, no acá, no Elías, no Eliseo, sino un profeta. Posiblemente, ¿de dónde ese profeta? ¿De dónde? De aquellos 7,000 que Dios había dicho que no habían doblado sus rodillas y habían besado a los dioses de Israel. Versículo número 13. Y he aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Hablando de los enemigos. He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano. ¿Para qué? Para que conozcas que yo soy Jehová. Pregunto, ¿qué es todo esto? Si pura misericordia de quién? Pura misericordia de Dios. Mi querido hermano, debemos de entender que la misericordia de Dios nos imparte seguridad, aún en los momentos más difíciles, sabiendo muchas veces que nuestra forma de vivir no está idónea, no está acorde para con Él. Hay un texto precioso que nos dice allá en el libro de los Salmos también. Vea conmigo, por favor, allá en el capítulo 144, en el versículo 1. Bendito dice ese texto, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Eso es lo que hará en este suceso Dios. ¿Con quién? Con Acán. Dios, mi amado hermano, mirará con misericordia a este hombre, y menospreciado inclusive, había sido el eje central para llevar a la corrupción y a la idolatría al pueblo. Pero en esta oportunidad, Dios quiere pasar por alto todo aquello. Dice la Escritura en el versículo número, venga conmigo por favor, versículo número 13, en la parte final. He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Verso 14, léalo por favor. Por favor, ahí quiero que usted se detenga un ratito. ¿Qué es lo que responde acá? ¿Qué es lo que dice? Y respondió acá, ¿por mano de quién? Evidente, él mismo no se veía, ¿cómo qué? ¿Qué no se veía de él? Él no se veía digno para esto.
Él mismo no se veía como ser el merecedor de tanta gracia, de tanto amor, de tanta misericordia divina, sabiendo que él había sido lo peor de su pueblo. Siendo él el líder y por él de la cabeza para guiar al pueblo hacia su Dios, él mismo había sido de mal ejemplo para toda la nación. Mi amado hermano, así de grande es la misericordia de Dios, cuando a veces, sabiendo que estás mal, Dios igual usa tus labios para bendecir de pronto, como un mensaje pequeño, pero preciso, a aquel que lo está necesitando. Y tú dices, pero si yo no estoy bien, pero ¿cómo es posible que Dios, pese a que estoy mal, si me hayan dado a mí el trabajo, me hayan promovido a mí para subir de categoría, si me haya salido bien el negocio, que por sí mismo, si yo me pusiera en una balanza, sé que no lo merezco? Pero así es la gracia de ¿quién? De Dios. Claro, esa gracia, esa misericordia, si la sacamos fuera del contexto divino, puede ser muy mal percibida por parte del pueblo. Porque el pueblo puede llegar a pensar, entonces me porto mal, desobedezco, hago lo que me da la gana, igual la misericordia de Dios me va a amparar. Eso es una lotería. Y es una lotería que el hombre, hablando del hombre que conoce de Dios, no la puede comprar. Porque, amado hermano, Dios obra misericordiosamente con quien quiere obrar misericordiosamente. ¿Verdad? Dice la Escritura que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Esto no es, mi amado, como le digo, una ruleta rusa donde usted mete 5 balas en un revólver de 6 huecos y solo una deja sin una bala. Pregunto, si usted le da vuelta al tambor del revólver y se lo pone en la 100, ¿tendría usted la valentía para darle el gatillo y decir, la bala no me va a salir? ¿Quién podría manejar ese tipo de suerte? Solo Dios. Solo Dios puede hacer que dales el gatillo y la bala no sale. Mi amado hermano, porque el hombre una vez que peca queda expuesto. El pecado te expone penosamente a la muerte. El pecado te expone a la sentencia, al juicio de Dios. Pero la misericordia de Dios siempre se mantiene presente, latente, porque ha dicho el Señor aún Jesús en los evangelios, que Él siendo bueno, sigue haciendo poder sobre justos y sobre injustos. Sigue haciendo salir el sol sobre buenos y sobre malos. Así es su gracia. Y el hombre no aprovecha esa gracia y no viene a Él, no lo busca, sino que se confía en que Dios igual lo bendice. Se confía en que Dios lo sigue, en este caso enalteciendo, lo sigue prosperando. Pero el hombre se puede engañar. Porque a veces la prosperidad o esta vana bendición simplemente es una espuma que al soplarla fuertemente se disipa. Mi amado, no podemos vivir nuestra vida cristiana simplemente con chispazos de gracia de Dios. Debemos nacidos de Él, recogernos de Él, estando seguros que le amamos, y ese amor nos lleva a vivir vidas temerosas, vidas obedientes delante de su presencia. ¿Sí me está entendiendo? Aleluya. Yo creo que es tiempo de alabar a Cristo Jesús. Aleluya. Dice la Biblia, mi amado hermano, respecto a todo esto. Entonces recuerde, versículo número 13. Entonces el profeta de Dios le dice, ¿qué has visto si esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Algo muy curioso en todo esto es que Dios le sale al encuentro misericordiosamente, le sale al encuentro, pero después de que Él ha tomado una decisión. Si Él hubiese tomado una decisión desacertada, de seguro Israel hubiese sido saqueado. Israel hubiese sido despojado de todo. Pero gracias a Dios le dio sensatez al rey para que supiera escuchar qué cosa. Consejo de los ancianos.
Mi amado hermano, cuando te veas en aprietos, no dudes nunca de pedir un consejo de alguien que efectivamente en Dios te pueda guiar. A veces buscamos consejos en los propios, diríamos, hablando del entorno en el cual uno de pronto se desenvuelve, pero y nos olvidamos de lo más importante, de pedir un consejo sobre todo en casa, de un padre, de una madre, de alguien que te quiere y que te valora y que realmente anhela el bien para ti. No se diga mucho más si puedes tener la oportunidad de pedirle consejo a alguien que en Dios te pueda dar, sí, una buena directriz. En ese sentido, mi querido hermano, dice la Escritura que Dios le habrá de respaldar. Dice la Biblia, versículo 14, y respondió Acab, ¿por mano de quién? La mía. Verso número 14. Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos, de los príncipes de las provincias. Y dijo acá, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Ahora, no sé, pero para mí el capítulo más glorioso en la vida de Acab fue el capítulo 20. Yo he visto a través del estudio de otros reyes, ¿sí?, donde muchos recibieron instrucciones para salir a la batalla, pero ninguno como este rey en este capítulo. Eso es como que usted le dé una orden a su hijo diciéndole, haz la tarea, y su hijo le dice, ¿con qué materia empiezo? Y usted le dice, con la más difícil, matemática. Ya. ¿Y con qué escribo? ¿Con lápiz o con pluma? Y el padre que sabe le dirá con qué. Con lápiz. Ya. ¿Y con qué mano la agarro? ¿Con la izquierda o con la derecha? Y usted que conoce a su hijo, ¿qué le dirá? Dependiendo de su habilidad, o con la izquierda o con la derecha. Ahora, ¿por qué hago acotación a esto? ¿A qué le sabe todo este asunto? ¿A qué le sabe todo esto? ¿Qué logra percatarse usted en este capítulo, en esta narración? ¿Qué es lo que usted logra estimar para sí? No lo dice la Biblia, pero ahí está. Ahí está flotando, como en el mar. ¿Qué está pasando? Acá se ha hecho un total, compléteme la palabra de la boca, un total dependiente de Dios. Acá está totalmente dependiente de Dios. Es que siempre los momentos difíciles de crisis a uno lo alinea. ¿No se ha dado cuenta? Que cuando está pasando por el día más oscuro, más negro de su vida, o sea, usted, el Señor le dice, un grado a la izquierda, ay, sí, Señor, ahí, muevo la cabeza, Señor, no la muevo. Cuando uno está, mi amado hermano, en crisis, todo lo que Dios dice es con punto y coma que sus hijos lo obedecen. Acá está, mi amado hermano, tan afilado en lo espiritual que el hombre no quiere equivocarse ni en lo más mínimo. Y eso, amado hermano, es honorable. Por muy malvado y perverso que haya sido, antes de que la misericordia de Dios le venga encima. Eso demuestra hasta cierto punto que no importa si a lo más bajo que podamos llegar, si tú desde ahí pones atención, sí, hacia el cielo, fijas tu mirada en el Cristo de la gloria, aún habiéndote encuercado en el lodo, Cristo con su Espíritu te puede volver a limpiar y dejar como hombre sin vacío. La gracia de amado y la misericordia no tiene límites. No tiene límites. Acá se lo ve como un super cristiano. ¿Cuántos podrían decir así? Señor, aquí tengo un dinero, quiero empezar el negocio. Dime con qué, Señor. ¿Qué me pongo? Cómprate un betún, cómprate una
cajita y ponte los zapatos. Pero usted no, y lo que puedo, Señor. A veces el fracaso de muchas cosas en nuestra vida es por no pedir dirección. Nos ponemos el negocio y, como siempre digo yo, y luego sí le pedimos al pastor que vaya a orar por el negocio. Donde la verdad debería de ser a la inversa. Primero orar al Señor para ver qué negocio mejor. ¿Sí me entiende? Porque puede ser, como yo ya lo he mencionado, usted ya lo conoce, puede ser que el negocio que usted lo puso porque vio el negocio de al frente que vendía bastante. Y usted dice, este negocio es bueno, porque mira cómo vende, se lo pone usted y las postas le dan vuelta. Y no decimos, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no has bendecido? Y Dios puede ser que te salga al frente y te diga, pero ¿cuándo tú veniste a mí a preguntarme qué negocio te tenías que poner? Lo mismo pasa en la parte sentimental. También siempre lo menciono. Usted lo escoge, usted le pone la mirada, usted queda flechado y luego de que se casa se queja. Y dice, Señor, que me ha tocado un marido malo, pésimo. Y ora a Dios para que se lo cambie. Y Dios le va a decir lo mismo. ¿Y quién te dijo a ti que ese era tu marido? ¿Por qué no me veniste a preguntar a mí? ¿Quién te convenía para que te pueda honrar y te pueda enaltecer en esta tierra? ¿Sí me está entendiendo? Acá está como un super cristiano. Está firmito, como se podría decir. Versículo número 14. Respondió acá, ¿por mano de quién? Y Dios le dice, por mano de los siervos. ¿De quién es siervo? Obviamente puede ser, esto se puede entender como esclavos, si de los príncipes o de los súbditos de los príncipes de Israel. Y le dijo acá, ¿y quién comenzará la batalla? Y Dios le responderá por medio del profeta, tú. Ahora, ten por cierto que cuando uno se hace codependiente de Dios, Dios no se aburre, Dios no se cansa, Dios no se turba. A Él no le duele la cabeza si su hijo le pregunta de todo. Dios siempre se tomará la molestia de responder todas nuestras inquietudes. Considérate a ti mismo, cuando te has alejado de Dios y decidiste, ¿te fue mal o te fue bien? Cuando volviste a Él, las cosas comenzaron nuevamente a encajar donde Dios las quería tener desde el principio. Eso siempre nos va a pasar cuando nos desentendemos de buscar su dirección. Pero cuando volvemos a Él, mi amado hermano, bien dice el Señor, si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Mi querido hermano, dice pues en el versículo número 15, luego de que Él recibe las indicaciones casi como que al pie de la letra, entonces Él pasó revista a los siervos que tienes, de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. ¿Sí? ¿Cuántos encontró de los siervos de los príncipes? ¿Cuántos encontró? 232. ¿Contra cuántos se iba a enfrentar? ¿Qué le había dicho Dios al inicio? ¿Qué has visto allá afuera? Una gran multitud. Esa multitud no tenía número. Ya el imperio sirio era algo, sí, diríamos, inmesurable. Y a eso 32 imperios más unidos con él era una locura. Pero acá estaba como el burrito, sí, o el caballito con las orejeras ahí, hacia adelante. No quería claudicar en nada en cuanto a lo que Dios le había dicho. Encontró, dice la Escritura, 32. ¿Sí? Versículo número 15. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, y encontró a cuántos ahí. 7,000. Pero igual, era una cantidad prácticamente irrisoria. Es más o menos como lo que le pasó a un juez de Israel. ¿A quién? Gedeón. En Gedeón fueron más de 30,000 hombres a pelear. Y cuando Dios lo confrontó, le dijo, no, yo no
quiero 32.000 hombres. Sí, hay muchos para la batalla. Y de a poco comenzó una selección y se quedó con ¿cuánto? Con 300. Terrible. Contra un campamento que la Biblia dice que era como la arena del mar. Es que, amado hermano, esto no es ni con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y queridos hermanos, dice la Escritura, versículo número 16, y salieron ¿a qué hora salieron? Salieron a mediodía, es decir, salieron a vista de qué? De todos. Y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas. Él y los reyes, sí, los 32 reyes que habían venido en su yugo. Versículo 17, léalo por favor. De los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Benadad había enviado quien le dio aviso. Han salido, dice ahí, hombres de Samaria, es decir, que la atalaya era obviamente, sí, un hombre que, sí, o varios hombres que se disponían siempre a permanecer como vigías en medio de las confrontaciones, al percatarse que a mediodía, con plena luz del sol, ve un remanente que sale a dar aviso al rey diciéndole, han venido, sí, o han salido hombres de Samaria. Versículo 18. Él entonces dijo, si han salido por paz, es decir, si ese grupito que se ha levantado ha venido como una especie de comisión para buscar paz, tomadlo vivos. Versículo 18. Y si han salido para pelear, ¿qué dice? Tómenlo vivos también. Es decir, en los dos casos, igual él estaba tan confiado de que cualquier, digamos, comisión militar al rey no le iba a afectar en nada. Recuerden, mi amado hermano, lo que se leía acá en el Salmo 144, verso 1, que decía, sobre todo en la última parte de ese versículo primero, Él es quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Versículo número 19. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Recordando que ¿cuántos era el ejército? 7,000. ¿Y qué pasó? Verso 20. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Benadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Verso 21. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándole gran estrago. La pregunta es, ¿cómo se logró todo esto? Simplemente porque puso su corazón en seguir al pie de la letra lo que Dios había dicho. Verso número 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. ¿Qué pasará luego de ese encuentro que Dios le advierte? Eso lo sabremos el próximo día viernes con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Pero si Dios te habló el día de hoy a través de esta preciosa palabra, agradéceselo y con una muy fuerte ofrenda de aplauso. Recuerda, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Oremos. Señor, en esta noche hemos podido considerar que tú no eres como los hombres. Si en nuestra humanidad
hubiese estado acá pidiendo ayuda, posiblemente se la hubiéramos negado. Por su forma en la que él corrompió a otros, por la forma en la que él manifestó el desprecio hacia tu palabra y presencia, por ser de pronto el gestor principal de la idolatría y por ende del despido de toda una nación. Pero hoy hemos visto que usted puede pasar por alto las ofensas de los hombres y apiadarse, Dios, por las promesas dadas, en este caso en particular, a David. Señor, a nuestra mente, a nuestro entender, es incomprensible lo que tú haces. Bendices y cuidas al malo, al injusto. Y pese a esto, da socorro, auxilio y aún bendición en la batalla al que antes había causado dolor en tu corazón. Esto es una forma más de hacernos también a nosotros considerar que así como tú eres misericordioso,